Un carro con un conductor ebrio me atropelló. He fracturado mis piernas, mis costillas, fracturas en la cabeza. Si salía de ese hospital podía hacerlo en silla de ruedas. No quería seguir viviendo. Tenía una familia orando por mí. Después de 9 días yo salí caminando con mis propios pies de ese hospital. Hola queridos amigos, quiero contarles una pequeña historia de mi vida y a través de esta experiencia deseo que tu fe sea fortalecida y deseo que puedas conocer más acerca del poder de la oración. Hace algunos años atrás, mientras yo caminaba por la calle de retorno a casa, un carro con un conductor ebrio me atropelló y prácticamente acabó con mi vida en ese momento. Estuve más de 30 horas en un estado de coma. Cuando yo recobré la conciencia y pude volver como a la vida después de 30 horas y pude ver la condición en la que estaba, prácticamente para mí eso era como el fin de mi vida. No tenía ganas de seguir viviendo porque el carro había fracturado mis piernas, mis costillas, había quebrado mis clavículas, tenía grandes heridas y fracturas en la cabeza. Había perdido el ojo izquierdo. Prácticamente había acabado con mi vida, mi carrera, porque yo jugaba fútbol. Y saber que no iba a poder volver a caminar nunca más, no iba a poder correr nunca más, era para mí algo muy doloroso, algo que acababa, no le encontraba más sentido a la vida. Entonces, y yo escuchaba a los médicos, ¿no? Que cuando conversaban ellos según en relación a mi estado de salud, ellos decían que quizás yo no iba a volver a caminar nunca más. Si salía de ese hospital podía hacerlo en silla de rueda o en muletas. Entonces, para mí fue un momento muy doloroso. Entré en un estado de depresión. No quería seguir viviendo. Lo único que pasaba por mi mente era ideas de quítate la vida, no sirves para nada. Yo entregué mi vida a Jesús a los 12 años. Crecí en un hogar cristiano. Conocía la palabra de Dios. Vivía sirviendo en mi iglesia local. Pero después de todo lo que pasó, yo no quería saber nada de Dios. Yo decía, ¿dónde está el Dios a quien entregué mi vida? ¿Dónde está el Dios al que cuida? ¿Dónde está el Dios al que sirvo? ¿Dónde está ese Dios que prometió estar conmigo para cuidarme? ¿Por qué permitió que pasara todo esto? Entonces, caí en una profunda depresión y no quería seguir viviendo. Entonces, una mañana recibo la visita de un amigo pastor con su esposa. Ellos oraron por mí, me hablaron acerca del poder de Dios, que no hay nada imposible para Él. Y cuando ellos oraban por mí, vino a mi mente escena tras escena tras escena de la vida de Jesús. Y yo podía ver cómo Jesús levantaba a un muerto, resucitaba a los muertos, daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos. Y era el mismo Dios que hoy está con nosotros, el mismo Jesús que hoy está con nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Volvió mi fe en Dios. Puse todo
el problema que yo estaba pasando, contra todo pronóstico médico, yo le dije, Señor, quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Yo quiero volver a caminar, quiero volver a correr. Los médicos dicen que yo no voy a volver a caminar nunca más. Así que yo estaba orando. Tenía una familia orando por mí. Tenía una iglesia que estaba orando por mí. Tenía amigos que estaban orando por mí. Y a partir de ese momento, contra todo pronóstico médico, el estado de mi salud iba mejorando. Iba mejorando. Yo podía caminar. Y una mañana me llevan para poder hacerme una cirugía de los ojos, para ver si podía recobrar la vista. Y cuando los médicos tenían todo listo para poder comenzar la cirugía, en ese momento yo recobré la vista. Pude ver y pude entender que ahí no era algo natural. Dios estaba obrando, era algo sobrenatural. Quizás los médicos no entendían qué pasaba, pero yo sabía que Dios estaba obrando allí. En ese hospital quizás tenía que pasar mucho tiempo, o quizás tendría que estar allí, tendría que haber pasado muchos meses allí. Pero para hacerte corta la historia, después de 9 días yo salí caminando con mis propios pies de ese hospital. Así que a través de esta pequeña historia de mi vida, quiero animarte a poder poner tu fe en Dios, a confiar en Él, cualquier sea los problemas que estés pasando. No hay nada imposible para Dios cuando rindes tu vida a Él, cuando pones tu fe y tu confianza en Él. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y no hay nada imposible para Dios. Dios también escucha tu oración y responde. Ven y ora con nosotros.